La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Bienvenidos nuevamente a su programa del repaso de la lección. Hoy nuevamente estamos aquí con ustedes compartiendo esta lección número 9 para 1 de junio del 2024. El título de esta semana se titula El fundamento del gobierno de Dios. Y estamos agradecidos a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y bueno, desde aquí oramos para que en el lugar donde estén, a la hora que la estén estudiando, pues pueda ir la presencia del Espíritu Santo, pueda compartir este estudio con ustedes y principalmente puedan crecer en sabiduría y crecer espiritualmente a través de este breve repaso de la lección. Como siempre y como cada semana nos acompaña el pastor Albert Pérez, el pastor Daniel González, que estará con nosotros nuevamente en esta semana. Sean bienvenidos, pastores. Gracias por estar con nosotros y sacar el tiempo para poder compartir nuevamente esta semana. Pastor Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Saludos, pastor. Dios te bendiga. Ahí vamos en la batalla. Gracias a Dios poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, muchas gracias, pastor Daniel. Pastor Albert, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, pastor. Saludos. Un gusto estar de nuevo aquí en la trinchera, en el repaso a la lección semanal. Saludos. Bueno, bienvenido, pastor. Y bueno, aprovechando que usted nos dio el saludo de última oportunidad, ¿verdad? O tuvo la oportunidad de darnos de último el saludo. ¿Cómo nos puede introducir la lección de esta semana titulada El fundamento del gobierno de Dios? Muy bien, pastor. Al haber hecho ya la introducción de la lección, el fundamento del gobierno de Dios, es bueno poder trasladar nuestra mente un poco a lo que hemos venido estudiando. Si bien recuerdan, estamos hablando de un conflicto, ese conflicto que ha estado donde todos estamos involucrados y ha estado impregnado en la historia a través de la historia de la humanidad. Y por eso el pasaje bíblico de Apocalipsis 12:17 nos traslada a recordar una vez más, mencionando cuando el dragón se aira contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pastor, hemos visto a través de los últimos estudios cómo Satanás, esa batalla que comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra y entró a nuestros padres, y a través de eso, luego a través de la historia, hemos podido ver cómo fue a través del ataque a los reformadores, a la iglesia, esa hazaña en contra del pueblo de Dios se ha podido ir viendo de manera muy intencional y evidente de cómo el enemigo ha atacado al pueblo, a la iglesia, al pueblo de Dios. Y a través de esa batalla cósmica, pastor, nosotros encontramos que desde el principio de la creación, el Señor establece un punto esencial, un fundamento como es el elemento de la adoración. Y si ustedes y yo, pastor Federico, pastor González, entendemos bien que parte de esta batalla cósmica está arropada por el elemento adoración. El Señor requiere adoración de sus criaturas, pero justamente el enemigo, Satanás, Lucifer, que se convirtió en Satanás, también está exigiendo o requiriendo adoración. Así que el conflicto, pastores, es bueno que partamos desde este punto. Entender que el conflicto está centrado en el punto de adoración. El Señor requiriendo adoración como Dios soberano y Satanás como un usurpador, usurpando un elemento, requiriendo adoración. Entonces, a través de la historia se ha atacado verdades bíblicas que tratan de diluir la verdad de Dios y buscando que el enemigo desvíe la atención al centro real de adoración. Y ante ello, pastor, en el elemento de adoración, encontramos específicamente un periodo de tiempo conocido como el día de reposo. Este mandamiento que identifica claramente a Dios como nuestro creador, el fundamento de una verdadera adoración. ¿Y por qué especialmente, pastores?
porque encontramos que es un tema especialmente relevante en los últimos días de la historia. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, específicamente en el libro de Éxodo, el capítulo 20, encontramos los mandatos de Dios. Y entre esos mandatos hay uno de ellos, el cuarto, que habla del séptimo día, que está relacionado con adoración, con un tiempo, y habla del Creador, del único mandamiento, pastores, que nos traslada allá a la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todo cuanto había hecho lo acabó Dios. Ese texto o ese mandato, pastores, nos traslada inmediatamente a la creación, reconociendo al Creador, el cual requiere o llama a nuestra atención a la adoración. Y Pastor Federico, Pastor González y apreciados amigos, como el conflicto tiene que ver con un elemento de adoración, encontramos a Satanás atacando específicamente este mandato el sábado, que nos lleva al Creador, que nos lleva desde el principio, como Dios nos llamó a guardar un día de reposo, porque Él es el que fundó los cielos, la tierra, desde la creación. Este es el mandamiento, pastor, de los 10, que tiene un sello distintivo que nos lleva al Creador, que nos hace reconocerlo como el creador de los cielos, la tierra, el que tiene un distintivo a los otros mandamientos, no mencionando que no son importantes, pero este tiene un distintivo que hace la declaración abierta de quién es nuestro creador, que hace la declaración abierta de quién formó los cielos, la tierra, quién nos forma a nosotros. Y por lo tanto, a ese ataque inminente Satanás, a ese mandato, ataca de manera directa, porque atacando ese mandato, ataca al creador y ataca un elemento como es la adoración requerida por ese creador. Interesante, pastor. Gracias por darnos allí pues parte de la introducción, ¿no? Lo que tiene que ver con el fundamento del gobierno de Dios y básicamente lo que tiene que ver con la ley y específicamente con el cuarto mandamiento que tiene que ver con el día de reposo y cómo va conectado con el tema de la adoración. Ahora, pastor Daniel, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del santuario, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos conectar ese santuario y la ley? ¿Cómo puede haber esa conexión? Muy bien, los versículos de la Biblia son los que nos conectan uno con otro. Recordemos que el santuario es un tema del Antiguo Testamento, pero también muy mencionado en el Nuevo Testamento. Voy a leer, por ejemplo, y por acá tengo Apocalipsis 11:19. En Apocalipsis 11:19, la primera parte de ese versículo nos dice, y el santuario de Dios fue abierto en el cielo. Esto lo está viendo el apóstol Juan. Y Juan, ¿qué vio allá en el santuario de Dios en el cielo? Vio el arca de su pacto. Se dejó ver allí en el santuario celestial. Nosotros ya hablamos la semana pasada que existe un santuario en el cielo, que fue el santuario que inspiró para que fuera como modelo al que se hizo en la tierra, y que el santuario que tenía que ser purificado en 1844 no era el de la tierra porque no existía, sino en el cielo. El libro de Hebreos nos habla mucho sobre eso. Así que nosotros no estamos excluidos de lo que ocurre en el santuario celestial. Dijimos la semana pasada que el santuario celestial es lo que refleja el plan de salvación de Dios. Desde allí Dios está ministrando para salvación de los hombres. Y eso entonces, tomando las palabras del pastor Albert Pérez, nos pone a nosotros frente a ¿qué? A lo que hay dentro del santuario. Dentro del santuario que había, sabemos los muebles que había en el lugar santo, en el altar afuera, en el atrio, y lo que hay dentro del lugar santísimo, donde en el tiempo hoy nos encontramos. ¿Qué hay allí ahora que estamos viviendo el día de expiación? Nosotros como humanidad, está el arca del pacto, y dentro del arca del pacto había 3 elementos: la vara de Aarón, el maná, y estaba la ley de Dios. Esta ley de Dios juega un papel fundamental. El título de nuestra lección es El fundamento del gobierno de Dios, y hay que decirlo con toda claridad. El fundamento del gobierno de Dios no es otra cosa sino su santa ley. ¿Por qué? Porque su ley es un reflejo del carácter de Dios. Eso fue lo que le pasó a nuestros pioneros, a los primeros adventistas. Ellos, al descubrir la verdad del santuario y estudiar más a fondo la verdad del santuario, como todos deberíamos hacerlo, se encontraron con la ley de Dios y se dieron cuenta que la ley de Dios sigue vigente, y se dieron cuenta que hay que guardar
toda la ley, como dice el apóstol Santiago. Y nosotros hoy en día, lamentablemente, hemos heredado de lo que los reformadores en el pasado cometieron con errores como que provienen del dispensacionalismo. Lamentablemente no hay mucho tiempo para hablar de eso, pero yo diría que hay tres problemas con esto del dispensacionalismo. El primero, recuerden, espiritualizar todo. Al espiritualizar todo, entonces eso hace pensar hoy día a muchas religiones que el santuario es algo espiritual y no literal. Y eso agarra el tema que el pastor estaba mencionando. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo son las características del pueblo que será salvo. Y hoy día nosotros tenemos que considerar literal, pastor, no espiritual, este asunto de la ley, y especialmente hay que mencionarlo, el mandamiento del día de reposo, que en la palabra está claramente que es el séptimo día de la semana, el día sábado. Bueno, pastor, nos da entonces, nos muestra, ¿verdad?, cómo allí en el santuario, parte de ese fundamento del gobierno de Dios, allí en ese santuario específicamente habían estos tres elementos y principalmente cómo tenía que ver la ley, ¿verdad? Principalmente cómo estaba allí la ley en aquella arca, como queriéndonos decir, mire, esto es sumamente, sumamente importante. Ahora, Pastor Albert, tenemos que hablar también un poco el tema acerca de la inmutabilidad de la ley de Dios. Ahora, no sé si le gustaría explicarle un poco a las personas qué tiene que ver este término, que es algo inmutable, ¿no? Y por qué se habla de algo inmutable, la inmutabilidad de la ley de Dios. Claro que sí, pastor. En primer lugar, tratemos de describir o de explicar un poco de la inmutabilidad. Ese término está haciendo una referencia evidente a algo que no cambia, algo que no varía, algo que no tiene caducidad. Y cuando nosotros vamos a la historia, pastor, nos damos cuenta que ahora es común oír en algún momento que la ley de los 10 mandamientos fue clavada, abolida en la cruz. Y eso pues realmente nos damos cuenta que cuando la historia está delante o visualizamos a la historia, mejor dicho, encontramos que esa no es una enseñanza que los reformadores creían, ni que la Biblia tampoco nos enseña. Cuando nosotros vemos al libro de Mateo, hay otra referencia del mismo Jesús. Dice, miren, yo no vine a cancelar, yo no vine a anular, yo no vine a abrogar, yo no vine a anular la ley, ni a lo que han dicho los profetas, sino que yo vine a darles cumplimiento. En la Biblia encontramos referencias evidentes que no hay una dicha cancelación de los mandatos de Dios, de la ley de Dios, porque es inmutable, no cambia, no varía. Y por eso nosotros podemos encontrar claramente, pastor, es que la cruz nos muestra claramente, sí, que quedaron ceremonias relacionadas al santuario terrenal canceladas, como los ritos, la acción de la ley de los ritos ceremoniales que se practicaban a diario, los sacrificios y demás. Por supuesto que eso sí quedó momento anulado en la cruz, porque el Cordero de Dios se convirtió realmente, todo eso apuntaba al Cordero de Dios, al cumplimiento del Mesías sacrificado. Y por tal razón ese sacrificio queda abolido. Absolutamente creemos eso que la Biblia enseña. Pero la Biblia no da una autoridad o una evidencia absoluta a poder a llegar a la interpretación de una ley moral anulada. Efesios 2:15 nos da clara validez también de entender que el Señor no tiene, la Biblia no da una apertura a entender que los mandamientos de Dios, Éxodo 20, están anulados en la cruz. Por el contrario, el Señor da cumplimiento a ellos en lugar de anulación o abrogar hacia ellos. Y por eso nosotros encontramos pasajes bíblicos, pastor, el Salmo 19, como el 119 y el versículo 142, que nos dan clara referencia que la ley de Dios es eterna. La ley de Dios es atemporal, no tiene límite. La ley de Dios es tanto eterna como Dios es eterna. Ese es el fundamento de su carácter. Y podemos tener referencias bíblicas que nos dan relación a ello, pastor. Es claro que la ley de Dios
rige el comportamiento de todo ser inteligente creado por Dios. Y nosotros podemos tener relatividad del carácter de Dios, la ley de Dios. El Salmo 89, versículo 14 dice que Dios es su carácter de justicia, juicio, son el cimiento de su trono. Y nosotros encontramos una relatividad en cuanto a la ley que dice el Salmo 119, versículo 172, pues todos tus mandamientos son justicia. Hay una comparación de los salmistas diciendo el carácter de Dios o el cimiento de su trono es justicia y juicio. Y el mismo otro salmo dice que su ley es justicia. De igual manera, encontramos que misericordia y verdad están delante del rostro de Dios. Pero también el Salmo 119, 142 dice, tu ley es verdad. Así que nosotros encontramos, pastor, similitudes en cuanto a la ley y el carácter, encontramos relatividad, relación, que no es incongruente o no simplemente contradictorio, sino que es evidente. Y podemos ir a través también de la historia. Encontramos a John Wesley, uno de esos grandes reformadores que están allí en la historia, donde dice que la ley ritual o ceremonial que fue entregada por Moisés a los hijos de Israel, y a través de ella encontraban todos los mandatos y ordenanzas relacionados con los sacrificios en el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, dice John Wesley. Pero cuando encontramos en relación, y vino a disolverla, pero cuando encontramos la ley moral que contenía los 10 mandamientos impuestas por los profetas, no la eliminó, según Juan Wesley, sino que es una ley que es permanente, inquebrantable, que permanece fiel como un testigo en los cielos y en la tierra. Así que, pastor, nosotros tenemos a través de la historia de los reformadores, a través de la Biblia misma que se prueba a sí mismo, no ocupamos aparte, pero encontramos en la misma Biblia y en la misma historia que la ley no vino a ser abrogada ni a ser cancelada, por el contrario, la ley y el carácter tienen una relación muy íntima, muy vinculable. Por eso encontramos que nadie puede dejar de ver en el santuario terrenal una figura o modelo de lo celestial. Tanto allí en lo terrenal como estaba la ley, es simplemente una copia de lo celestial que refleja la realidad de una ley vinculada al carácter de Dios, que no pasó al olvido en el pasado para los profetas, que no pasó en el olvido en el pasado para los reformadores y que no debe de pasar tampoco para nuestro tiempo. Por el contrario, sigue tan vigente como vigente es el carácter de Dios entre los hombres. Bueno, allí nos ha dejado claro entonces, pastor, cómo tiene que ver lo que habla, ¿no? La ley no cambia, ¿no? Interesante es ese concepto porque hoy en día vivimos en una sociedad donde varias personas no tienen la completa creencia de que estos 10 mandamientos estén vigentes. Inclusive es extraño porque hay muchas religiones que tú le hablas de los 10 mandamientos y te dicen, bueno, sí, hay unos que sí, pero otros que no. Y a eso quiero darle la introducción al pastor Daniel, ¿no? Porque dentro de esos 10 mandamientos está enmarcado específicamente el que habla del cuarto, que habla del día de reposo, del día sábado. Entonces, hay denominaciones que te aceptan que no hay que matar, que no hay que envidiar, que no hay que cometer adulterio, pero cuando dicen del sábado, no, eso quedó clavado en la cruz, ¿no? Entonces, pastor, ¿cómo puedo yo hilar, verdad, el sábado y la ley de Dios? Interesante, pastor. Lo podemos hilar con la introducción de nuestro pastor Albert Pérez y no debemos perder de vista la razón de ser de todo lo que es la ley de Dios. La razón de ser es que la ley de Dios nos muestra su carácter. Cuando Dios dio la ley a su pueblo, vayan a Éxodo capítulo 20, ahí está la ley de Dios cuando Él se la entregó a su pueblo. La gente cree que fue allí que se creó la ley, que fue dada al pueblo de Israel, pero no es así. Cuando usted se va un capítulo más atrás, en Éxodo capítulo 19, usted va a encontrar que Dios, antes de darle la ley a su pueblo, Dios se presenta a él. Y era un pacto que Dios quería hacer entre su pueblo y él, no un pacto de igualdad, sino un pacto entre el soberano Dios, creador del universo, el rey de reyes, el que los liberó del pecado, el que nos liberó de Egipto y el que los trajo a ellos a esta tierra y los lleva rumbo a Canaán. Ese Dios les dice, ustedes eran esclavos, yo los liberé. Y porque ustedes son mi pueblo y yo los he elegido, ustedes eran el pueblo más pequeño, pero son mi pueblo ahora. Yo quiero que ustedes entiendan que de ustedes yo no quiero sino adoración. Ese era el pacto en la antigüedad. El rey le proveía a su pueblo tierras,
granos, lugares donde vivir. Y solamente lo único que él pedía de su pueblo y de sus súbditos eran que lo respetaran como su rey, como su dador, como su proveedor. Igualito pasa con nosotros. Dios se presenta a nosotros hoy y nos dice que nos ama y nos dice que estábamos perdidos en el pecado y nos dice que nosotros no teníamos salvación, pero que Él se encarnó, que Él envió a Cristo Jesús, que salva nuestras vidas del pecado, que nos da la oportunidad de seguir perteneciendo a su reino, de ser llamados sus hijos y de ser llamados sus sacerdotes. Y entonces el Señor nos dice, si ustedes quieren recibirme como su rey y señor, como su creador, ustedes me reconocen y me aman como yo los amo a ustedes, yo quiero que sepan que si viven de esta manera, serán felices. La ley de Dios, hermanos, y yo sé que este programa va a llegar a donde Dios quiere que llegue, al corazón de muchos hermanos cristianos, no importa de la denominación que usted sea, y usted escucha este mensaje y tiene confusión con respecto a la ley de Dios, dejemos claro en primer lugar lo que dijo el pastor Albert. No hay duda que la ley de Dios es eterna. Usted lo va a encontrar en toda la Biblia. Por eso fue escrito en piedra, no fue escrito en pergaminos, fue escrito en piedra como un simbolismo de que va a ser para siempre. Incluso es un argumento satánico querer quitar la ley, porque dice el libro de Romanos capítulo 4, versículo 15 al final, que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley es dada para mostrar en qué podemos o estamos fallando. Es por la ley que seremos liberados, pero también juzgados. Y el enemigo ha querido quitar la ley para que no haya que señale el pecado. Al no haber pecado, no hay pecadores. Al no haber pecadores, no se necesita un salvador. Al final de todo, lo que el diablo no quiere es que se adore a Dios. Y ahí es donde entra, Pastor Federico, el asunto del sábado. El sábado está claro, por lo menos en Apocalipsis capítulo 14, nosotros vemos, y en Apocalipsis 12, 17, donde vemos en la lectura, el versículo de memoria de esta semana, vemos claramente que dos de las características del pueblo de Dios, de los que van a ser salvos, usted se quiere salvar, yo me quiero salvar, es muy sencillo. Vamos a ver qué características tiene el pueblo redimido, el pueblo que va a estar en el cielo adorando al Señor. Y claramente no es invento de ninguna iglesia, de ningún pastor. Dice que los que se van a salvar tienen como una de sus características que guardan, viven de acuerdo a los 10 mandamientos de Dios, no 9. Y ahí es donde usted, Pastor Federico, hizo una pregunta bien interesante. Y no hay que culpar realmente a nadie. Esto viene desde muy atrás. El cambio del sábado al domingo se hizo de una manera muy fácil en los principios de la iglesia cristiana, por allá en el siglo III. Y luego en la Edad Media, se fortaleció y es lo que recibimos como herencia a las grandes iglesias hoy. Los protestantes quisieron cambiar eso y ellos le dijeron, no, la ley de Dios sigue vigente, pero se encontraban con un problema. Guardamos el día domingo en vez de guardar el día sábado. Y entonces ahí vienen todas esas explicaciones, pastor, donde se dice que unos sí y que otros no. Pero si la ley de Dios es vigente, es eterna, ninguno de sus mandamientos se puede cambiar. Incluso el Señor advirtió al profeta Daniel que en el tiempo del fin, oiga bien, en esta guerra universal, en el gran conflicto que estamos viviendo, una de las características del enemigo y del anticristo es que trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cuál es el único mandamiento que habla de tiempo? El sábado. Y la ley de Dios, la ley de Dios está ahí en todo el centro, el mandamiento del sábado. ¿Por qué? Perdón, pastor, que me extendí un poquito, pero necesito mencionar esto. ¿Por qué? Porque el único mandamiento que habla sobre adoración, y lo dijo bien el pastor Albert, esto se trata es de a quién vamos a adorar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 nos dice a nosotros, vi otro ángel que volaba por el medio del cielo para predicar el evangelio interno a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, y decía, teman a Dios y denle gloria. Lo que el diablo quiere es que no se le dé gloria a Dios, que no se adore a Dios. Y el sábado es el monumento de la creación para poder adorar a Dios. Desde el Edén que perdimos hasta el Edén que será restaurado, si nosotros guardamos el santo sábado o el día de reposo de la manera como Dios quiere, nosotros estaremos manteniendo esa comunión y esa relación que Dios quiere tener entre el rey y sus súbditos para que lo adoremos solamente a Él. Perdonen que el tiempo no alcanza, pastor, tengo que cortarlo aquí.
Gracias, pastor. Gracias por allí, por su explicación. Sí, algunas veces no nos queremos extender mucho más porque no queremos robar mucho tiempo, ¿no? Del tiempo de ustedes. Pero esto es más que todo pinceladas de motivación a que ustedes puedan ahondar más en el tema, buscar más en la Biblia, buscar más en su folleto y puedan crecer. Porque imagínense, si el pastor no pudo explicar todo lo que tiene que ver con el sábado de la ley, ¿cuánto tiempo le voy a dar al pastor Albert para que nos hable un poco acerca de este tema de la marca de la bestia, ¿no? La marca de la bestia. Hablaban de adoración, hablaban de los mandamientos. Entonces, pastores, trate de poder ser lo más claro y disculpe que no le dé tanto tiempo, pero ¿cómo podemos hablar del tema de la marca de la bestia en este concepto que estamos hablando acerca de la ley de Dios? Pastor, la disyuntiva que existe está relacionado con adoración. Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 13 realmente nos presentan, revelan estos textos de esa furia, ira de Satanás. Apocalipsis 12 describe el conflicto, pastor, que está habiendo entre Cristo y Satanás a lo largo de los siglos. Y encontramos esa gran lucha. Pero ya en el 13 hay una alianza que encontramos de unos aliados del dragón, que sabemos bien, Apocalipsis dice que el dragón antiguo, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Así que encontramos una alianza de la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Ahora, aquí cuando hablamos de esta bestia, tenemos que entender claramente que son dos poderes que se unen para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Repasamos y entendemos que todo está centrado en el elemento adoración. Adoración es el punto, la coyuntura, el punto central de lo que requiere este conflicto. Ahora, cuando nosotros encontramos, pastor, esta división, esta situación, podemos ver claramente que todo el capítulo 13 está relacionado con adoración. Y uno de los poderes mencionados que se relaciona directamente con el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es que pretende cambiar los tiempos y la ley, lo que el pastor Daniel hacía referencia. Esa acción-tiempo, el único mandamiento de los 10 que requiere o está en el marco de tiempo, en el contexto de tiempo, es el sábado. Y nosotros encontramos, pastor, que este poder de Daniel 7, que relaciona al cuerno pequeño, busca anular el segundo mandamiento de adorar imágenes y transformó el cuarto, el tiempo de oración, transfiriendo la santidad de un día específico, séptimo, sábado, Shabbat, en el hebreo original, Shabbatón, también en el griego, ahora lo transfiere al primer día de la semana. Es evidente, absoluto, que la historia presenta, hermanos, que en el tiempo final, pastor, estos dos poderes que describe Apocalipsis 13, que se unen al dragón, ellos tendrán clara función de obligar a adorar a esa imagen, prohibiéndolo, pastor, que tengamos la adoración al día de reposo, al sábado. Ahora habrá una guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y ahí es evidente donde el pueblo de Dios será atropellado, será perseguido, a poder desviar, a poder desconcentrar su fidelidad a Dios y a seguir lo que ha establecido este dragón, este poder, que es su imagen de adorar en el día domingo. Este es un conflicto muy claro, pastor, donde encontramos que Isaías capítulo 41, 14 muestra que el enemigo quiere tener esa misma o semejanza al Altísimo. Y en esa comparación y en esa lucha, entonces donde el poder terrenal entra buscando anular el día de reposo, darle fuerza al día domingo y a través de eso el sábado que Dios dio como señal de autoridad según Éxodo capítulo 3, 31 y Ezequiel 20, entonces ahora busca darle la solemnidad y la fortaleza a otro día. Y es por eso que eso va a ser exclusivamente, pastor, a los que están identificados en Apocalipsis 12 y 17. Esa batalla se va a desatar con mayor intensidad a los que guardan los mandamientos de Dios. A los que tienen a ese, no solo el sábado, sino los mandamientos totales, entre ellos el sábado. Encontramos que estos serán aquellos que rechazan el llamado final de los tres ángeles. Entonces estarán inclinados a lo que este poder político, religioso, estará llevando con mayor intensidad a una obediencia. Dios tiene su día y Satanás impulsa también este elemento de oración a través de un día que promueve y a través va a arrastrar a una gran parte a la fuerza de esa adoración. Gracias, pastor, por tratar de resumir el tema, ¿verdad? De la marca de la bestia, pero ya vimos que tiene que ver con adoración.
tuvimos que ver con ese día, ese tiempo que quiso cambiar o ha cambiado, pues, ¿verdad? Este poder. Y bueno, y al final depende de cada uno de nosotros hacia dónde demos la adoración. Ahora, Pastor Daniel, para ir finalizando, ¿cómo engloba Ujú. el mensaje de los tres ángeles en esta lección? El mensaje de los tres ángeles, pastor, está en el centro del llamado que Dios le hace al pueblo fiel. Recordemos que desde Génesis pasamos por todo el Antiguo Testamento, vino el tiempo de Cristo, la iglesia primitiva, la iglesia en el tiempo de la Edad Oscura, y hoy nos toca a nosotros. No hay tres grupos, son solo dos grupos. El grupo que decide obedecer a Dios, y no necesariamente usted tendrá que ponerse del lugar de la bestia. Si usted pregunta quién quiere ponerse del lado de la bestia y tener la marca de la bestia, toda la iglesia, todas las iglesias, todos los cristianos le van a decir que no quieren. Pero lamentablemente no se trata de no elegir a la bestia. Se trata de que hay que elegir, oigan, obedecer a Dios. El mensaje de los tres ángeles no es otra cosa que esa. A mí me gusta mucho cuando usted va a Apocalipsis capítulo 14. Usted va a encontrar allí el mensaje de los tres ángeles. Quizás dicho de una manera resumida, por acá lo escribí, podemos mencionar mensaje del primer ángel: preparémonos para el juicio de Dios. Estamos en juicio. Y Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 nos dicen eso. Y allí, ¿cómo se prepara uno para el juicio? A uno le dicen, mira, tú quebrantaste estas leyes y te van a acusar porque tú cometiste esta falta, te tragaste un stop o una luz roja que no respetaste. Ahí está una ley que quebrantaste, vas a ir a juicio por eso y tienes que estar preparándote. La gente no puede quitar la ley de Dios. La ley de Dios es lo que Dios nos dice, así soy yo y así quiero que vivan los que quieren vivir conmigo para la eternidad. El mensaje del segundo ángel en el versículo 8 de Apocalipsis 14 nos dice que debemos apartarnos entonces del sistema religioso que va a tratar de crear una falsa adoración. Salgan de Babilonia. Y Babilonia es todo aquello que representa a lo que está predicando un falso concepto, un falso Dios, un falso carácter de Dios. Todo lo que representa el diablo que desde el principio él señaló al Señor. Y el tercer ángel es Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Se pudiera reducir diciendo, ¿a quién vamos a adorar? Observando su ley, especialmente, oigan bien, el día de reposo. La gente quiere eliminar esto del día de reposo, pero el día de reposo es prácticamente el centro de la adoración. Hay algo bien lindo ahí en el versículo de memoria de esta semana, que nosotros debemos adorar a Dios y los mandamientos de Dios debemos guardarlos y tener la fe de Jesús. La gente cristiana dice, yo tengo fe en Jesús. Pero recuerden que el llamado y la característica del pueblo que va a ser salvo es los que tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa eso? Usted puede creer en Jesús, pero si usted cree en Jesús debe obedecer y vivir conforme a cómo vivió Jesús. Tenga la misma fe de Jesús. Y Jesús no quitó los mandamientos porque él sabe que son el fundamento del gobierno de Dios. Y el Señor Jesucristo guardó el día sábado. Él no vino a quitarlo, a abrogarlo, ni a cambiarlo. Eso es un tema del enemigo de las almas, pastor. Así que el llamado es que guardemos los mandamientos de Dios, que disfrutemos del sábado. Yo con esto hago mi despedida, pastor. Me encanta en la lección del día martes este parrafito que dice así: el día de adoración sábado es para todos nosotros un descanso en Cristo, es eterno, es una señal de lealtad al Creador, de seguridad, no de condenación, de dependencia de Dios para la salvación, no dependencia de nosotros mismos. Es una señal de lealtad y no de legalismo. Muchas gracias, Pastor, por hablarnos entonces del mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles y específicamente, pues, introducir, de cerrarnos su parte con esa frase tan importante, en ese descanso en Cristo. Bueno, hasta aquí estamos nosotros. La lección que tendremos a continuación será la lección número 10 para el 8 de junio, que se hablará acerca del espiritismo desenmascarado. Así que bueno, vamos a tomar tiempo después para estudiar esta lección. Gracias por estar con nosotros, Pastor Daniel. Muchas gracias siempre allí por su
sus palabras. Pastor Albert, gracias, ¿verdad?, por estar nuevamente con nosotros. Y desde aquí nos despedimos, auspiciado por la New Jersey Conference. Que el Señor los pueda bendecir y que esta lección pueda ser una realidad en cada uno de los que la escuchan y que la apliquen también en su vida. Que Dios los bendiga.